hay más. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, entonces me pusieron a clamar. Mi job description es clama. ¿Qué voy a clamar? Eso. Ay, Dios mío. Pero aquí hay otro montón de cosas hermosas. Vamos a ver si encuentro una. Ah, esta está buenísima. Esta está linda. Isaías, capítulo 40, verso 3. Una voz clama. Preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Ay, 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 hermano. Tenemos que clamar esto. Pero déjeme explicarle. ¿Me permite ponerle un ejemplo carnal? ¿Sí? ¿Me da permiso? Ahí le va pues. ¿Cuántos conocen Las Vegas? ¿No? En foto. Bueno, no se han perdido gran cosa. Yo me recuerdo que una vez que yo entré a Las Vegas en el aeropuerto, el Señor me habló y me dijo: has llegado a Sodoma. Wow. Pero así. Y yo me quedé asombrado. Y entonces yo me imaginé: aquí ha de haber prostitución y empecé. Y no era eso lo que Dios me estaba hablando. Me dijo: busca cuál era el pecado de Sodoma. Entonces fui a buscar cuál era el pecado de Sodoma. Según la Biblia dice que era abundancia de pan, ocio y no querer compartir con nadie. Entonces me di cuenta, entre paréntesis, me llevaron a un buffet de un hotel, pero enorme el buffet, $5. Y uno se podía servir lo que quisiera por $5. Yo hice mis cuentas, 5 por 8 son 40 quetzales. Y todo eso, y todo eso se acaba. Le pregunté al hermano: no, me dice, todo eso no se acaba. ¿Y qué hacen con esa comida? ¿La tiran? Pero ¿cómo la van a tirar? Que me la den a mí, yo se la doy a los pobres de allá en mi país, o qué sé yo. No se puede, pero no, es prohibido. No lo puedo creer, es prohibido. Después me asusté que aquí en Florida metían a la cárcel a un hermano que estaba repartiendo comida no sé dónde. Digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿por qué repartir comida? Bueno, ese será el problema de ellos, ¿no? La cosa es que es el pecado solo. Pero volvamos a Las Vegas. ¿Cómo empezó Las Vegas? Eso sí lo sabe. ¿O no? No lo sabe. Le voy a contar pues. Las Vegas es un desierto. Entonces, la mafia italiana quería empezar a lavar su dinero. Porque, y se tuvo que cambiar el negocio. ¿Por qué razón? Porque su negocio estaba basado en la ley seca. Entonces ellos vendían alcohol y ese era su gran negocio. Pero como se quitó esa orden, entonces ahora tenían que ver de dónde. Entonces hicieron muchas cosas ilícitas, pero agarraron un desierto. Nadie creía en eso, solo el mafioso que la fundó. Imagínense usted que el mafioso tenía fe y la fundó. Y usted va a Las Vegas ahora. Impresionante. En el desierto. En el desierto, hermano. No lo pongamos tan feo. ¿Conoce Phoenix? Arizona. Ese es otro desierto. Pero horrible. Y la ciudad que linda. Los grandes freeways. Bueno, a mí me asombran los grandes freeways porque allá en mi tierra solo tenemos un freeway. La casa Roosevelt. Los grandes freeways se están construyendo en la ciudad moderna. Abundancia de agua.
¿cómo es posible que tenga abundancia de agua estar en el desierto? Hicieron barbaridades. Entonces yo me preguntaba, cuando leí este versículo, ¿qué dificultades habrán encontrado ellos para fundar una ciudad en medio del desierto? ¿Qué dificultades habrán encontrado los israelitas? Ustedes saben que a Israel volvieron un vergel la tierra que les dieron. Imagínense que en 1948 ellos compraron, los árabes, los que le vendieron, los palestinos, estaban burlándose de ellos porque les vendieron pantanos. ¿Y saben qué hicieron? Sembraron árboles que necesitan demasiada agua y esos árboles absorbieron todo el agua de los pantanos y pudieron hacer la tierra. Es un vergel. Hermano, impresionante. Yo estuve en Israel. Tienen mango todas las épocas del año, todo el año, todo el año. En cambio en nuestros países que nos la llevamos de que el clima y todo, solo hay cierta época. No es época de mango, no tienen mango, no, solo no es época. Y ellos tienen aguacate todo el año. Naranja, son los mayores exportadores de naranja. O sea, pero agarraron un desierto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ¿qué voy a clamar? Lo que tengo que clamar es: prepare en el desierto. Aleluya. Un camino al Señor. Amén. En otras palabras, voy a aterrizar más la idea. Estás en dificultades. Deja de estarle pidiendo a Dios que te saque esa dificultad. Prepara en medio de esa dificultad el camino al Señor. Porque está escrito que cuando salieron los israelitas de Egipto, el Señor dijo órdenes muy claras, contundentes. El Señor lo que dijo es: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebren fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, ¿por qué la gente está esperando salir del desierto para servirle a Dios? Es en el desierto cuando uno tiene que hacer. Es en el desierto cuando uno tiene que brincar y hacerle fiesta. Es en el desierto cuando uno tiene que hacer camino al Señor. En medio del desierto. Si los mafiosos pudieron transformar un desierto, ¿por qué tú no lo vas a hacer si tienes al Espíritu de Dios dentro de ti? ¿Acaso no dice la Biblia, pues? La Biblia dice: pasando por el valle de lágrimas, por el valle de desconsuelo, lo convierten en manadero de aguas. Aleluya. Dios ha permitido tu desierto. Aleluya. Dios lo ha permitido. Es en medio del sufrimiento en donde uno aprende. Es en medio de la prueba, es en medio del dolor, es en medio de las lágrimas, es en medio de la frustración y de los fracasos en donde uno aprende. Mire, si uno nunca fracasa, desestima incluso la gente que ha logrado hacer grandes cosas. Y entonces Dios permite que uno muerda el polvo. 7 veces cae el justo, pero se levanta. No se queda ahí tirado, echado, decimos en mi tierra. No se queda ahí, se levanta otra vez. Aleluya. ¿Te fracasé? Bueno, que lo lamento. Me voy a volver a levantar. Amén. Yo no sé si usted alguna vez ha fracasado, pero yo he fracasado un montón de veces. Y no me alegra decirlo. Pero sí he aprendido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y en algunos fracasos fui el hazmerreír de algunos de mis colegas consiervos. Pero aprendí. Y ahí en los fracasos es cuando uno mira quiénes son los que son fieles también. Aleluya. Fíjense que, ay hermano, qué cosa. Cuando mi apóstol estaba vivo teníamos siempre un retiro anual. Bueno, ahora nosotros lo tenemos también, pero en aquel tiempo él era el que lo dirigía. Y era multitudinario.
gente que estaba alrededor de él nos había dado datos malos. Decían que llegaban más de 40,000 personas. No era cierto. No era cierto. Sí, llegaba mucha gente, pero no era cierto. Entonces, una vez yo quería comprar unos juegos para los niños y costaba bastante plata. Entonces yo dije, si pongo una cafetería que lo atiendan los de la iglesia, vamos a recaudar fondos. Entonces pedí permiso, había que dar una cuota y pusimos la cafetería y los hermanos se armaron, hermana. Dios mío. Unos panes famosos que se llamaban pollo bollo. Hermano. Y lo peor es que yo lo delegué a unos ancianos. Y perdónenme, pero los ancianos que saben de cafetería, hermano, en ese caso hubieras puesto a las ancianas. Y esas son las que saben si se venden chuchitos, enchiladas, pupusas, tortillas, qué sé yo. Ellas son las que saben. Yo pongo a los maridos de ellas. Entonces aquellos dos pirrunes llegaron y contrataron una empresa que se encarga de, ay Dios mío, Padre Santo, cada vez que me acuerdo, se encarga de darle comida en los aviones. A ellos los contrataron, pero hicieron un contrato firmado y toda la cuestión. ¿Cuántas comidas? ¿Cuánta gente viene? Muchachos, 40,000, entonces teníamos 120,000. El primer día, cuando yo vi el primer pedido que llevaron, hermano, yo dije, suspendan los demás pedidos. Entramos en un lío legal, porque ya no recibí más comida. Entramos en un lío. Y lo que llevaron el primer día, no lo vendimos, hermano. Comimos como un mes pollo bollo toda la iglesia de Venezuela. Usted no me lo va a creer, pero mire. Hermano, la iglesia que pastoreo está cerca del Estadio Nacional, queda a 2 cuadras. Y los hermanos, los ancianos, los servidores, los diáconos, intacuchados que llegaban de su trabajo, agarraban las bandejas de pollo bollo para ir a vender al estadio. Hermano, se vendía, pollo bollo, pollo bollo. Fuimos el hazmerreír de la misión, hermano. Y al final, después de tanto esfuerzo, quedamos tablas. Y ya no nos cobraron el resto. Y bendito Padre Celestial, gracias, Señor. Pero me enseñó. Ahora, cuando me dicen pollo bollo, reprendo. ¡No, Jesús! ¡Fuera! Pero en ese trayecto, en ese trauma, en ese problema, surgieron los hermanos preciosos, hermanos. Muchos de ellos están pastoreando ahorita y estamos íntimamente conectados. El problema hizo que nos interconectáramos más aún. Entonces, como que los problemas a veces hacen que uno... Y en el desierto es bueno. El desierto es bueno. Cuando el Señor Jesucristo salió de las aguas, lo llevaron al desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo pasaron al desierto. Si fuera malo, el Señor no permitiría el desierto. Lo malo es quedarse cuando Dios ya no quiere que te quedes en el desierto. Eso es lo malo. Pero aprovecha tu desierto, disfrútatelo. Y entonces en el desierto prepara camino al Señor. Pero aquí hay otra cosa. ¿Cómo voy? Ok. Espérenme un ratito. Si no, se va a quedar desierto esto aquí. Espérenme un ratito, ya lo voy a... Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Fíjense las dos cosas, desierto y soledad, no es lo mismo. La soledad, uno puede estar solo, aunque esté acompañado.
Digamos, uno tiene un problema, uno tiene un miedo, un temor, una enfermedad. Eso. Yo acabo de ministrar a un hermano que estaba muy, pero muy preocupado porque lo estaban vinculando con un negocio sucio. Y ahorita como está Guatemala, hermano, de cacería de brujas, se agarraron a fulano, sultano, mengano, perencejo. Solo que le digan la Sicilia, uno debe. Y a este hermano le llegó una notita que la Sicilia. Y entonces yo lo estaba ministrando ahí. Entonces en un momentito que él rompe a llorar y me dice: es que nadie me entiende, ni mi mujer. Ya tuve un problema con él, le dije que mejor nos divorciamos, pero era un mujer bien bonito. No seas tonto, le digo, ¿cómo vas a hacer esas cosas? Reprendo esas palabras que salieron de tu boca. Pero cuando llegamos al fondo del asunto, me di cuenta que lo que él estaba viviendo era una tremenda soledad. Acompañado. Es cuando uno tiene problemas y no tiene con quién compartirlos, que nadie lo entiende a uno, que eso es muy frecuente. Uno puede tener un temor y uno quiere compartirlo con una persona, con un hermano. Fíjate vos que tengo miedo, tal. No, hombre, no tengas pena. Lo que él quiere es que lo oiga, que no sé lo que está. Y peor si lo vuelve broma. Una persona que su hogar fue truncado, fue destruido, eso ella lo entiende. Una persona que no puede ver a sus hijos por ley, solo ella lo entiende. No lo entiende nadie más. Una persona que perdió su trabajo, una muchachita de 20 años, ya no está muchachita, pero 20 años, que se iban a casar y su novio la dejó vestida y alborotada. Y sí, solo ella entiende el dolor intenso que tiene. Eso se llama soledad. Entonces viene Dios y dice: ok, en medio de la soledad quiero que hagas una calzada. Miren pues, en el desierto un camino y en la soledad una calzada. Un camino es así, una calzada es así. O sea, estás en el desierto, va a hacer un caminito, pues. Puro Palito Ortega, por un caminito, un caminito. ¿Estás en soledad? Calzada quiero que hagas. Hermano, perdonen, pero eso se llamaría más o menos terapia. El problema es que la palabra terapia de grupo, terapia de no sé qué, terapia de lo utilizan los psicólogos. Entonces uno dice: no, en el nombre de Jesús, no queremos nada de eso. Pero mire, un consejo: si usted está pasando necesidades, adhiérase al grupo de visitación de la iglesia y vaya a visitar a la gente y se va a encontrar con unos que usted va a decir: Padre Santo, yo estoy re bien, este pobre si está en la calle. Yo me recuerdo que yo estuve trabajando en todos los departamentos de la iglesia donde fui oveja, con excepción de los de damas, reprendo. Pero me tocó visitación y nos tocaba llevarle Santa Cena a los enfermos, y ahí íbamos a unos lugares y repartíamos comida, y bueno, hacíamos un montón de cosas. Y un día, hermano, llegamos a una casa aquellas casas en donde para barrer primero hay que regar, porque no tiene el piso ni alfombra. Entonces primero hay que agarrar un guacal y después barrer. Un cuarto donde ahí estaba el comedor, la cocina, el baño y el dormitorio. Y el hermano, la familia le estábamos llevando Santa Cena,
Pero en la iglesia, ellos siempre adoraban al Señor. Y uno jamás se hubiera puesto a pensar que ellos vivieran de esa manera. Y adorando a Dios. Entonces uno a veces dice, qué bárbaro, qué malagradecido soy.